bienvenidos a sus clases de física de Grupo CETEC en este curso con mi PEMS. Espero te encuentres muy bien. Pues bueno, vamos a recapitular un poquito de lo que hemos estado hablando en cuanto a física para que no se te vaya ningún tema, ¿vale? Estuvimos hablando en nuestra primera clase sobre magnitudes y cambio de unidades, bueno, las conversiones de unidades. En la segunda estuvimos hablando sobre cinemática. Sobre el MUA, el MUR, caída libre y tiro vertical. En nuestra tercera clase, que fue la más larga porque fue la más pesadita, fue la de dinámica, que estuvimos hablando pues de fuerzas, trabajos, leyes de Newton, etcétera, etcétera. La siguiente estuvimos hablando sobre ondas, si no mal recuerdo, sí, creo que sí. Y ahorita pues vamos a estar viendo lo que es la parte de termodinámica, ¿vale? Termodinámica, que bueno, lo vamos a conocer nosotros en SECU como termología, pues es una parte también muy muy importante de la física, ¿vale? No es difícil, de hecho de la parte de la física es de la que a mí en lo personal más me gusta porque es muy muy interesante y muy usada. Entonces pues les decía que es muy muy interesante porque la verdad, es mucha aplicación de termodinámica en nuestra vida cotidiana. Entonces, en esta clase pues vamos a conocer todos esos aspectos termodinámicos, ¿vale? Ok, entonces, nuestro objetivo de la clase de hoy es... Vamos a conocer el término prácticamente de termología, sus propiedades y sus aplicaciones por medio de teorías y ejercicios, y los vamos a relacionar esos fenómenos físicos como parte de nuestra vida cotidiana, ¿vale? Entonces, termología es la parte de la física que se encarga de estudiar los fenómenos y efectos del calor en la materia. Ok, aquí es bien importante saber identificarlo, ¿no? Porque una parte, bueno, en preparatoria la vamos a conocer como termodinámica, sin embargo, termología también es es un término muy bien aplicado a esto que vamos a estar estudiando, que va a ser calor, y que el calor se va a medir o vamos a poderlo cuantificarlo por una escala de temperatura, que en realidad no es una, son varias, Ok, ¿qué vamos a definir al calor? El calor es un sistema, que... Bueno, prácticamente no es un sistema, perdón, no es un sistema, pero lo vamos a ocupar dentro de varios sistemas, prácticamente el calor lo podemos sentir así como que, ay, es una sensación así como que tengo muchas moléculas ahí corriendo por mi ser, ¿no? Pero prácticamente el calor es un tipo de energía que se va a producir por la vibración de las moléculas, y que estas al vibrar pues van a subir la temperatura, van a poder dilatar cuerpos, van a poder fundirse los sólidos, van a poderse evaporar los líquidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de una forma medio... Es que no quiero ser grosera, pero bueno, perdón por la expresión, pero de una forma muy ecatepense o muy genérica, podemos confundir prácticamente al calor como una elevación de temperatura en un ambiente o en un cuerpo. Que es es como en la diagramita que lo estamos viendo aquí, que de un sistema pasa a otro porque están aumentando sus temperaturas. Pero la verdad es que es incorrecto decir, ¡ay! Tiene temperatura. No, pues todos tenemos temperatura, porque todos podemos cuantificar la temperatura. Bueno, en este caso el calor, ¿no? O sea, cuando nos da calentura, que nos dicen, es que tiene temperatura, ¿de cuánto? Pues de 30 y tantos mil grados, ¿no? 38 por lo general nos dicen. No, muchachos, no se dice así, se dice tiene fiebre, o en este caso el término temperatura se aplica solamente para cuantificar este tipo de energía. En nuestros sistemas podemos tener un sistema de alta densidad de energía, por lo cual el sistema no puede contener calor. O sea, necesita forzosamente la vibración de las moléculas. Y igual manera, para que pase a un segundo sistema, que es prácticamente como ejercicio así, o como una situación de cuando estamos hirviendo agua, o cuando estamos tomando café, que creo que ustedes no deberían de tomar café porque están bien peques. Entonces, cuando calientas, por ejemplo, tu chocolatito, pasa el calor de un sistema a otro, pero necesita de ciertas condiciones y de ciertas, bueno,
sí, de transferencias de calor, ¿vale? Pero a lo que voy es que el calor simplemente es una fuente de energía, ajá, o un tipo de energía que se va a cuantificar en temperatura, más no la temperatura es el calor, ajá. Entonces, para medir la temperatura, que es una escala termométrica, ajá, vamos a tener tanto los grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, ajá. Son cuatro escalas, pero las más usadas para términos termodinámicos pues son estas tres, que son Celsius, Fahrenheit y Kelvin, siendo la absoluta el grado Kelvin. Ajá. No podemos confundir, vuelvo a lo mismo, calor con temperatura. Temperatura es el cómo vamos a medir el calor y el calor es la emisión de energía, ¿vale? Bien. ¿Te acuerdas que en la clase de química estuvimos hablando sobre prácticamente, cuando estuvimos viendo la ley de los gases ideales, estuvimos viendo un video de los Caballeros del Zodiaco que decía que el cero absoluto era cuando prácticamente, como lo dice aquí, ¿no? Significa que la temperatura se congela a todo, que es de menos 273 grados Celsius, que el valor exacto es menos 273.15 grados Celsius, ¿no? Sin embargo, a esta temperatura es a la que se detenían nuestras moléculas, ¿ok? Entonces, prácticamente Cristal nos dijo, ¿no? Hasta Ryoga había dicho, que es el niño, el rubio, dijo, detener, no aplastar o algo así, ¿no? Entonces, el cero absoluto, como una definición ya con más cuerpo, es la temperatura en la cual la energía cinética de las moléculas del agua es igual a cero. Por lo tanto, ese cero absoluto lo vamos a estar manejando en una relación de Celsius contra Fahrenheit, contra Kelvin, o de Kelvin contra Celsius. Yo dale con Fahrenheit. Es que Fahrenheit no es tan malo, simplemente nada más no lo quisieron añadir. ¿Vale? Pero entonces, ese es el cero absoluto. Prácticamente la temperatura en la cual la energía cinética de las moléculas del agua es cero. Y recuerda que la energía cinética es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un movimiento. Ajá. Bueno, estas etapas, o más bien estas escalas se van a medir de la siguiente manera. Mira, para cuando en grados Celsius son 100 grados, ajá, para en grados Celsius son 100 grados Celsius, ajá, o sea, espero que me hayas entendido. Cuando tengamos nosotros en grados Celsius 100 grados, para el grado Fahrenheit van a ser 212, para el grado Kelvin van a ser 373.15, obviamente, pero vamos a cerrarlos ya así. Por conveniencia, a ustedes difícilmente les van a poner números decimales para poder calcular algún ejercicio, aunque no los descarten, por favor. Y bueno, cuando yo tengo 100 grados centígrados o grados Celsius, que es la mejor manera de decirlo, son 671 grados Rankine, o sea que prácticamente como que la relación entre Rankine y Celsius es mucho mayor. Ajá. Ahora, ¿por qué se llaman centígrados? Porque es una relación de por cada 100. Un grado para algunos, para Celsius, serían 100. Ajá. Entonces, por eso se llaman, o también por eso los decimos como centígrados, porque son de 100, ajá, pero la mejor manera o la manera adecuada de ubicar estos grados, esa sería más que da por Celsius, pero lo ubicamos nosotros como centígrados, ¿vale? Ahora, cuando para centígrados son 0, ajá, para Kelvin son 273, para Fahrenheit son 32 y para Rankine son 491. Ahora, esta es la escala absoluta, cuando yo tengo 0 aquí es 273, ajá, pero este es en relación contra el grado centígrado. Sin embargo, como yo te lo dije, aquí en términos de termodinámica, el absoluto, el bueno, el que vamos a tomar como unidad fundamental, va a ser el Kelvin. Entonces, cuando Kelvin tiene 0 grados centígrados, cuando Kelvin tiene 0 grados, en los grados centígrados van a ser menos 273. Por eso es que el cero absoluto dice que es cuando todo se congela. ¿Por qué? Porque cuando Kelvin congela todo, ajá, de acuerdo a su escala, estos tienen un descenso de temperatura o hay una diferencia de temperatura. Por lo cual, muchachos, te voy a explicar y te voy a decir una ley universal en la termodinámica. El frío no existe. El frío, la Real Academia Española tal vez, o más bien todas las reales academias de ortografía, que realmente no sé si sean así, pero sí hay un término
para describir a lo que es el frío, ¿no? Pero termodinámicamente hablando, no existe el frío. Estamos hablando de ausencias de calor. Ajá. Entonces, cuando se escucha raro, pero prácticamente debería de ser correcto hablando termodinámicamente cuando en diciembre, ay, tengo mucho frío, deberíamos decir, ay, tengo mucha ausencia de calor, pero ni modo de decir toda esa frasezota, entonces por eso lo acortaron a solamente una pequeña palabra, pero vuelvo, el frío no existe, ajá, solo es ausencia de calor. Entonces, por si en algún momento en la universidad o en la prepa te dicen, a ver, existe el frío, ¿no? O tú puedes aventar ese reto, ¿no? Y ya lo ganas, o sea, esa ausencia de calor, ¿vale? Entonces, hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Y bueno, aquí esta imagen me gustó mucho porque prácticamente te marca lo que es el punto de ebullición del agua a nivel, bueno, para las diferentes escalas de temperatura. El punto de fusión del hielo, que prácticamente eso ya lo habíamos visto, para igual las diferentes temperaturas, o bueno, escalas de temperatura, y lo que es nuestro cero absoluto, donde ya de plano, las tres moléculas dicen, no, pues quítate porque ya me detuve. Ajá. No se van de mineras, quiere decir que no se mueren, simplemente detienen su movimiento molecular, pero no se van de mineras, ¿va? Para que no vayan a confundir ese término. Vale. Para nosotros, porque eso es algo que el agua va a ser un parámetro muy fundamental o una sustancia parámetro muy fundamental para termodinámica, porque ya todo se mueve en ella, ajá, o en termología, perdón. ¿Por qué? Porque es nuestro, digamos, una sustancia, ajá, que prácticamente es maravillosa y que podemos nosotros ubicar en diferentes temperaturas, que es demasiado versátil, ajá. Y que, por ejemplo, si tú la calientas no va a explotar, obviamente, o si tú la enfrías no vas o la congelas tampoco va a explotar ni va a ocasionar una fusión fría, ajá. Entonces, el agua va a ser nuestro punto referente, ¿va? Y estos valores, se me olvidó, perdón, estos valores son como una referencia a la hora de hacer conversiones, ¿va? Entonces, siempre ten en cuenta que cuando se involucran los grados Fahrenheit, vas a tener que hacer divisiones. Ajá. Aquí, estas conversiones recomiendo que te las aprendas. Esas sí te las vas a tener que aprender. Ajá. Y no nada más para el examen con mi PEM, sino para toda tu vida. Por favor, ¿vale? Al menos te van a servir demasiado ahora que entres a la prepa. Bien, ¿cómo las vamos a estar manejando? Cuando yo quiera convertir de grados Kelvin a Celsius, prácticamente mi incógnita es Celsius, voy a tomar mi grado Kelvin y le voy a quitar 273.15. Ajá. Si voy a convertir de grado Fahrenheit a Celsius, voy a multiplicar 5 veces la diferencia que hay del grado Fahrenheit menos 32 y ese resultado lo voy a dividir entre 9. Ese 32 es el punto de referencia que tengo acá, ¿vale? Y ese 273.5, bueno, menos es la referencia que tengo acá, ¿vale, chavos? De Celsius a Kelvin, mi Kelvin es nuestra incógnita, entonces va a ser igual a los grados Celsius más los 273, porque vuelvo, es la referencia que tengo, pero acá con esto, ¿no? En cuanto a si tengo a grados Kelvin a Fahrenheit, eso ya es un poquito más complicado. No tanto, simplemente es llevar una lógica. Voy a multiplicar 9 veces la diferencia que hay de un grado Kelvin con menos 273.15. Si te das cuenta, es primero convertir esta parte a grados Celsius y una vez que yo la tengo ya como grados Celsius, lo divido entre 5 y le sumo esos 32, ¿no? Prácticamente es 9 veces el grado Celsius entre 5 más 32. Para el grado Fahrenheit a Kelvin es prácticamente lo mismo. Hay que convertir a grados Celsius primero. Si te das cuenta, este factor de conversión es este de aquí abajo. Por eso ten mucha referencia en cuanto a esto. O sea, simplemente sigue la lógica. Hay que convertir primero esto a grado Celsius y una vez ya teniéndolo a grado Celsius, que prácticamente, o sea, fíjate, esta C es para convertir de Fahrenheit a Celsius, ¿no? Aquí ya tendría convertido a Celsius, que prácticamente esta relación es la misma de acá. Ajá, entonces todo esto se vuelve C.
¿Y dónde tengo la C acá para convertirlo a Kelvin? Pues nada más es sumarle los 233.15 y ya. Por eso te digo, o sea, relativamente son muy difíciles, pero no, simplemente llevan una lógica. Prácticamente yo te lo puedo decir, si te aprendes estas tres, automáticamente ya sabes convertir todo lo demás, los más complejos, ¿va? Y bueno, de grados Celsius a Fahrenheit, pues prácticamente es 9 veces el grado Celsius entre 5 más 32. O también puedes ocuparlo como 9 quintas partes del grado Celsius, porque es lo mismo, más 32. ¿Vale? Entonces, esta sí, por favor, sí te la pido que te la aprendas porque te va a ayudar y te va a servir muchísimo. ¿Vale? Entonces, vamos a continuarle. Ahora sí, yo te había dicho que el calor necesitaba como que de alguna manera transmitirse, ¿no? Entre, pues sí, entre superficies o entre seres humanos o entre, incluso, ¿no? Hasta cuando tenemos a nuestra mascota, dame a calor, o yo, por ejemplo, que tengo una gata, yo sí cuando hace mucho frío, pues sí le digo, ven y dame amor porque están muy calientitos los gatos. Pero bueno, esas propagaciones de calor, por cuando te pones un suéter, cuando te tomas un café, cuando te das, ahora sí que te quitas esa ausencia de calor, se hace por medio de tres transportes, ¿no? Que es radiación, que la radiación consiste en prácticamente en la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas. Por lo general siempre ubican a esa transferencia de calor por el horno de microondas, lo cual es correcto, pero también lo podemos utilizar con, pues aquí, ¿no? Como lo vemos con la fogatita, ¿va? La de conducción, que es la forma de transferencia de calor por medio de sólidos, y esta se debe debido a un choque de las moléculas del cuerpo sin que éste modifique su forma. Por ejemplo, voy a calentar mi taza de café, ¿no? O que no deben de hacer eso, que es como una placa esto, de algún metal y lo están calentando y vas y tocas la placa, pues obvio te vas a quemar. Y eso depende pues de la intensidad del calor que haya, ¿no? Y por último, la convección, que la convección es la transferencia de calor a través de un fluido. Ahora sí, la conducción se hace, por ejemplo, cuando estamos hablando de café, cuando tú agarras la taza y la agarras con tu manita. Pero la convección podría ser cuando te estás preparando el café. Cuando tienes, por ejemplo, el líquido, lo estás calentando la agüita y está transfiriendo el calor, pero hacia lo que es la superficie de la taza, ¿vale? Entonces, tenemos varios, a veces, incluso, ¿no? Hasta podemos poner eso de la taza del café, bueno, no digamos café, del chocolatito. Te lo preparas en frío, lo metes al microondas y ya tienes radiación. La leche o el chocolatito que se está calentando y que está transfiriendo ese calor hacia la taza es una conducción. Es una convección. Y la conducción sería cuando tú agarras tu taza y que aguas, porque hay unas que sí están, sí guardan mucho calor, por ejemplo las de cerámica, entonces sí te puedes llegar hasta lastimar, ¿va? Entonces espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Bueno, vamos a continuarle. Ahora sí, ves que al inicio yo te dije que con el calor podríamos hacer maravillas, ¿no? Podríamos derretir líquidos, evaporar también líquidos, bueno, más bien derretir sólidos, evaporar líquidos y hacer dilataciones, ¿no? Bueno, ¿qué es una dilatación para empezar? Como lo dice aquí, se le denomina dilatación térmica o simplemente el término de dilatación al aumento de las dimensiones, bueno, al aumento de longitud, volumen y alguna otra dimensión métrica, o sea, largo, ancho y espesor, ¿no? que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. Ahora, yo nunca he visto, bueno, solo en películas, pero eso de cuando van a tener un bebé, que tienes 2 centímetros de dilatación, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pero pues ya con este término, pues ya más o menos lo podemos ubicar, porque ha de ser un horror, ¿no? O sea, dilatarte para que nazca un bebé, ay no, qué horror. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un pan, no me voy a ir al extremo de los bebés, porque eso lo vamos a ver en biología, pero cuando vamos a hornear un panecito, sobre todo estos shuffle, algo así se llama, ¿no? Bueno, soufflé o no sé cómo se le pronuncian.
siempre yo he visto, porque yo tengo un amigo chef, y siempre que me invita y me hace unas de esas cosas, siempre me dice, cállate, no hagas ruido. Y yo así de, ay, exageras. Pero también, ¿no? O sea, también, o sea, no sé por qué del ruido, a lo mejor alguna cocción, a lo mejor las ondas emiten algo, ¿no? Como ya lo vimos en la clase pasada con las ondas, que sí intervienen un poco la temperatura en ellas. Pero aquí más que nada que las ondas, sino que imagínense, ¿no? A mí se me ocurrió una vez abrir el bendito horno y no, casi me cuelga de los tenis, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastelito, el shofu o el soufflé, no sé cómo se llama, se bajó. Ajá, incluso cuando hacemos un pastel normal, porque tengo entendido que el soufflé sí lleva cierto grado de complejidad, pero cuando incluso hacemos un panecito o incluso hasta hacemos los bolillos, abres el... bueno, yo sí he tenido la oportunidad de hacer bolillos, abres el horno y sí se baja el bolillo. ¿Por qué? Porque estás quitándole calor. Ajá. Pero cuando tú tienes la masita y le pones el polvo para hornear y todo lo que quieras, empieza a subir porque está aumentando la temperatura. Entonces a eso se le conoce como dilatación. Y dentro del fenómeno de dilatación y obviamente de la transferencia de calor, nosotros necesitamos un concepto muy importante, que es la caloría. Ajá. Y la caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar solo 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Ajá, 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. O sea, sé que si quiero elevar 20 grados centígrados, pues necesito 20 gramos de agua. O viceversa, si quiero elevar 20 gramos de agua, necesito pues 20 grados centígrados. Ahora, sí existen las cantidades de gramo en agua porque estamos hablando a final de cuentas de masa. Ajá. Y el factor de conversión de la caloría, porque si tú te das cuenta y eres de esas personas como yo que comemos papitas, ya no nos marca, bueno, nos marcan la caloría, o sea, en la información nutrimental, y nos ponen KJ. ¿Qué es esa KJ? Serían kilojoules. Ajá. Los joules son una unidad para medir la energía, como la caloría, obviamente. Salvo que, pues, son del sistema inglés. Entonces, como a lo mejor puede venir un extranjero y comerse mis papitas, pues es necesario hacer ese factor de conversión. Por lo tanto, la conversión de calorías a joules es igual a 4.2. ¿Vale? Entonces, espero que hasta aquí no haya ninguna dudita. Dentro de todo esto, muchachos, tenemos que saber qué es la capacidad calorífica y el calor específico. Porque estamos hablando de ambientes de calor. Qué rico, ¿no? Así como que prácticamente estoy entendiendo por qué en la playa hace calor. Ajá. Y bueno, prácticamente no es nada del otro mundo. Y vamos a definir a la capacidad calorífica como... pues es una razón. Cuando yo te diga razón es porque va a haber una división de por medio, ¿vale? Entonces es una razón que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo, o sea, cuando te apapachan o cuando vas al sol y ahí está el sol emitiendo su energía, y el incremento de la temperatura, que obviamente que es cuando empiezas a sentir así como que, ay, me pongo mi suéter y ya estoy empezando a ponerme calentito. Ajá. Es esa relación, a eso se le llama capacidad calorífica. En los termos pues lo vemos mucho porque prácticamente el funcionamiento de un termo pues es debido a su material, ¿no? Ajá. Entonces, pero como luego los termos no sabemos cómo funcionan a veces, porque hay unos que son como termos que guardan calor y otros que son cooler que resguardan un poco más la ausencia de calor, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, otro ejemplo que podríamos poner, pues ese es el de la playa, cuando estás ahí en el sol, ahí como lagartija o bronceándote. Ajá. ¿Y qué más? ¿Cómo la podemos calcular? Por medio de la siguiente fórmula. Ajá. Que prácticamente Q va a ser calor. Ajá. Siempre, que va a ser nuestra cantidad de calor. Delta T, que es ese triangulito al lado de la T, ese triangulito se llama delta. Ajá, bueno, ese delta T es una diferencia o incremento de temperatura. Por lo general lo vamos a ubicar como diferencia, pero puede haber un incremento. O sea, si yo estoy a 20 grados centígrados y de repente me voy a la playa y estoy como
lagartija y bronceándome, pues voy a llegar hasta los 25, ¿no? Entonces hay una diferencia de 5 grados. Y C solita va a ser la capacidad calorífica. ¿En qué vamos a medir el calor? Pues ya te lo dije, lo vamos a medir en cantidad, en calorías o en joules, ajá. El delta T, obviamente como estamos hablando de temperaturas, vamos a medirlo en grados centígrados, en grados Rankine o en grados Kelvin. Y la capacidad calorífica la vamos a medir en calorías por cada grado centígrado. Ajá, entonces quiere decir que en este caso para la capacidad calorífica y el calor específico vamos a tomar en cuenta a la unidad fundamental de la temperatura como el grado centígrado. Por eso yo te decía que o sea, si las tres se ocupan, el machín es el Kelvin, pero va a haber excepciones, como en la capacidad calorífica, pues que se va a medir en calorías por cada grado centígrado. Ajá. Bien, ahora vamos con su hermano. Su hermano calor específico, que prácticamente vuelve a ser una razón que existe entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa. O sea, si yo quiero calcular el calor específico, primero tengo que determinar la capacidad calorífica y ya. Ajá, porque si no, no me va a salir. Y bueno, también lo podríamos definir como una cantidad de calor empleada para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de una sustancia. Ahora, la caloría es para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. El calor específico es prácticamente eso, pero no específicamente del agua, ajá, sino que de cualquier sustancia, ¿vale? Por lo general, estos ejercicios se ocupan, o más bien estas teorías se ocupan, cuando queremos utilizar masa de metales. ¿Por qué metales? Porque pues, es lo más usado, con eso de las aleaciones y que voy a hacer mi plaquita y todo eso, pero no estoy diciendo que solamente se usen metales, es más usado ahí, las aplicaciones son más vistas ahí, pero lo podemos utilizar en otro tipo de cosas, ¿no? Y también tenemos el calor específico molar, que es prácticamente cuando una sustancia se registra por su capacidad calorífica por cada unidad de mol, o sea, por cada molécula. Y también podríamos hablar sobre el calor latente, que es la energía de un cuerpo o de alguna sustancia que necesita para cambiar su estado de agregación. ¿Recuerdas cuando vimos en química, ¿no? De cómo que la energía de ionización y bla, bla. De hecho lo vimos hace como 2 clases, ¿no? También, porque lo estuvimos practicando en hidrostática, que era la clase que me andaba volando. Bueno, esa energía era cuando les decía, cuando ya tenemos un gas y que aunque aumentarle la temperatura y la presión, pues esto es el calor latente, ¿va? Todos los calores se van a medir en calorías por gramo o calorías, ajá, y las capacidades caloríficas y calor específico se van a medir la capacidad calorífica en calorías por cada grado centígrado y el calor específico en caloría entre gramos por grado centígrado, porque estamos hablando de masas. Ajá, entonces esas son las fórmulas, pero ahorita las vamos a ver mejor en lo que son nuestros ejercicios. Ahora, no nada más es así como que Diosito, por favor, o científicos de la física, ya, ¿no? Ya descubrieron eso. No, prácticamente todo viene porque como es un movimiento molecular, y recuerda que Lavoisier hizo un pequeño postulado en cuanto a eso. Ajá. Para Lavoisier, él decía que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y prácticamente en termodinámica estábamos viendo la materia, pero del modo calor. Ajá. Entonces, ¿cuál es la ley de la conservación de la energía? Porque el calor es una fuente de energía, ¿va? Entonces, la vamos a definir de la siguiente manera. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, no inventes, ¿no? Prácticamente la diferencia o el incremento de energía va a ser igual a la energía de entrada menos la energía de salida de un sistema. Ajá. Un sistema, pues, es todo aquello donde se va a relacionar o donde se va a desarrollar esta energía. Teniendo en cuenta 2 leyes fundamentales en la termodinámica. La primera dice que, estipula el principio de la conservación de la energía, que es el que vimos ahorita, y sostiene que la energía es una propiedad termodinámica. Ajá.
Termodinámica es un término que une dos cosas. Termo siempre es temperatura o energía. Ajá, y dinámica es precisamente esto, que va a haber unas fuerzas, que va a haber trabajo, que va a haber esto y aquello, ¿no? Y en cuanto a la segunda, que ningún proceso es eficiente. Ajá, al 100% dado que la energía tiene calidad y cantidad. O sea, ¿sé cómo? Pues bueno, digamos que es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía. Ajá, no, aunque yo tenga 20,000 hornos, no me van a transformar esas a todo en energía. Ajá, o viceversa, que tampoco yo tengo una máquina energética que transforme en toda su totalidad la energía en calor. Ajá. Y esto prácticamente implica que no existe una máquina térmica que opere al 100%. Eso es a lo que nos quiere referir la segunda ley de la termodinámica, lo cual nos lleva a qué tan eficiente podemos determinar qué es una máquina, pero gracias al cielo eso no lo vamos a ver porque pues porque no entra dentro del grupo de lo que es Comipems, pero sí es necesario que tú lo tengas en cuenta más que nada por la teoría, ¿vale? La eficiencia de una máquina térmica la vamos a calcular o se va a relacionar con la diferencia de las temperaturas o la diferencia del calor con respecto a su calor inicial o a su temperatura inicial, ¿vale? Lo cual sí nos llevaría a estar estableciendo cierta relación sobre los procesos termodinámicos. Ahora, ¿qué son procesos termodinámicos? Los procesos termodinámicos prácticamente es una serie, es un ciclo, que nos va a decir qué tan buena o no es un sistema o una máquina en este caso. Tenemos el proceso isotérmico, el proceso isocórico, isobárico y adiabático. Isotérmico, donde la temperatura del sistema va a ser constante, quiere decir que no va a haber diferencia de temperatura porque siempre va a ser igual. El isocórico, donde el volumen va a ser constante. Recuerda, acabamos de decir que la dilatación es un punto muy importante y que obviamente pues el volumen nos va a estar afectando también. Sin embargo, en un proceso isocórico el volumen es constante, por eso dice ahí delta B es igual a 0. El isobárico, bárico, es de bares y los bares miden la presión, babies, entonces no se les vaya a olvidar ese pequeño detalle. Aquí la diferencia de presión o la presión debe de ser constante. Y un proceso adiabático, no hay intercambio de calor, prácticamente es lo que yo les decía. O por ejemplo, un proceso adiabático podríamos decirlo cuando destapamos una botella de champán. Hasta el momento de que la destapas ya cambia. Pero mientras ahí está, porque no está ni intercambiando ni cediendo calor. Bueno, esas son las fórmulas para que nosotros podamos identificarlas. Tienen su chiste, pero para que nosotros podamos llevar a cabo la primera ley de la termodinámica, las condiciones que se cumplen deben de ser estas, ¿no? Este es un proceso ideal que posteriormente pues se relaciona mucho a lo que es el ciclo de Otto, que es el ciclo de Otto, es el que nos dice qué tan bien es una máquina, qué tan buena. Pero aquí nada más me interesa que tú te aprendas lo que es proceso isotérmico, proceso isobárico, proceso isocórico y proceso adiabático. No tanto las fórmulas, aunque esta imagen pues me pareció que la puedes guardar para en un momento de que entres ya a la prepa. Pero recuerda, proceso isotérmico es aquel que esté donde su temperatura es constante, isocórico donde el volumen es constante, isobárico donde la presión es constante y adiabático no hay nada, no hay intercambio de calor, ¿vale? Y aquí está súper sencillo porque térmico pues es temperatura, bárico o bar viene de la presión, oico, creo que es coico el sufijo que corresponde a dimensiones, no tanto al volumen, sino a dimensiones. Y adiabático, el prefijo a, siempre va a ser sin. Entonces también para que lo tengas en cuenta. Bien, y obviamente, pues al tener estos procesos termodinámicos, pues nos llevan a la ecuación general de los gases ideales. Y lo que estuvimos viendo en la parte de química, que era cómo se comportan los gases, ¿no? Cuando estuvimos viendo esta clase de los gases, es de cómo se iban a comportar y que tenemos pues lo que son 3 reglas fundamentales para el comportamiento de gases.
que prácticamente la ley de Boyle, que es para una masa de gas dada con una temperatura constante. El volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Por eso yo te decía que era que tuvieras en cuenta eso de indirectamente o inversamente proporcionales, ¿va? En cuanto a la ley de Charles, dice que de hecho una masa dada a una presión constante, el volumen del gas va a variar directamente proporcional a la temperatura absoluta. Directamente proporcional a la temperatura absoluta. Donde, acuérdate, aquí la presión es la constante. Y en cuanto a Gay-Lussac, para una masa de gas dada un volumen constante, la presión absoluta del gas va a variar de manera directamente proporcional a la temperatura. La presión va a ser directamente proporcional a la temperatura. Entonces, si nosotros cumpliéramos con todo lo que ellos nos dicen, haríamos un gas ideal, pero la idealidad no existe. Solamente podemos pensarla, ¿vale? Y es esto lo que nos lleva a lo que es, ¿qué es un gas general o qué es un gas ideal, no? Y son todos aquellos gases que tienen un número pequeñito de moléculas, por lo tanto su densidad debería de ser baja y también la fuerza de cohesión, o sea, la fuerza que interactúan entre sus moléculas, no debería de existir o debería de ser nula, o sea, así como que apenitas la veo. Y tiene que satisfacer la ecuación general de los gases, que dice Pancho Villa no reprobó termodinámica. El producto del volumen y la presión es igual al producto del número de moles, con la constante de los gases ideales y la temperatura. Ahí recuerda que depende del problema que nos vayan a pedir, es como vamos nosotros a realizar los despejes. Solo que, ojo, la presión por lo general se va a manejar a una atmósfera a menos de que el sistema cambie la presión, y la temperatura en qué unidades la vamos a estar programando o las vamos a estar utilizando en grados Kelvin. Entonces, para gases ideales, grados Kelvin es el bueno. Para capacidades caloríficas y calor específico, los grados centígrados son los chidos, ¿va? Los chidos, eso. Bueno, entonces vamos a ver la parte práctica de lo que es termodinámica, porque no está tan difícil. Bien, muchachos, vamos a empezar con la parte de problemitas de termodinámica. La verdad es que la teoría no está tan difícil como tú ya lo viste. Nuestra primera parte de física, pues se trata de lo que es la teoría, ¿no? Entonces, para solamente reforzar esta parte de la teoría, vamos a ver eso de los problemas y cómo poderlos resolver, porque sí, efectivamente, sí te has de quedar así como que, ¿y cómo voy a convertir de grados Fahrenheit a tal, no? O sea, sí me quedó claro que existen varias escalas termodinámicas o termométricas, pero ¿cómo es que los convierto unas a otras, no? Pues bueno, no te preocupes, lo vamos a hacer súper sencillo porque realmente es muy sencillo, solamente es cuestión de, pues, identificar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Bien, vamos a poner un pequeño problema, vamos a fijarnos primero en lo que son las conversiones, ¿vale? A ver, ahí está. Ok, vamos a fijarnos primero en lo que son nuestras conversiones y de cómo vamos a utilizar esos llamados factores de conversión, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Ok, por lo general te van a poner, a lo mejor, como es un poquito más compleja la de grados centígrados a Fahrenheit o la de Fahrenheit a Celsius, a lo mejor te ponen el factor de conversión, pero no la fórmula. Por eso es muy importante que tú te aprendas la fórmula. Pero bueno, vamos a ver. Nos dice, al convertir 50 grados Fahrenheit a grados Celsius, se obtiene, vale, lo siguiente. La fórmula que nosotros vamos a ocupar es la siguiente, que es, está muy delgadito este lápiz, ahí está. Temperatura en grados Celsius, o C, como lo habíamos visto en nuestras fórmulas, es igual, vamos a poner la C como lo vimos ahí en el video, ¿vale? Bueno, en las presentaciones.
Vamos a poner la C. Entonces, C va a ser igual a grados Fahrenheit, ajá, menos 32, que este es el factor de conversión, no se te olvide, ajá, entre 1.8. Esta también es una fórmula directa que a lo mejor no la viste hoy en los videos, pero a lo mejor te sirve, es la misma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo aquí? Vamos a simplemente a sustituir cuánto vale el grado Fahrenheit. ¿Cuánto dice nuestro problema que tenemos de grado Fahrenheit? Pues tenemos 50, ¿no? Entonces sería 50 menos 32 entre 1.8. 1.8. Y eso es igual, por ejemplo, 50 menos 32 es igual a 18. Que sería entre 1.8. Y aquí pues está súper sencillo porque nada más es cuestión de recorrer el punto. Ajá. ¿Qué sería? Aquí hay un pequeño tip. Como yo tengo 18, que prácticamente es 1.8 es una décima parte de él, que ya les dije la respuesta, pues la respuesta sería 10. ¿No? Ay, maestra Monse. Ok. ¿Cómo es que lo voy a ejecutar de otra manera? 1.8, porque ya, el factor de conversión ya me lo entendiste, solamente hay que sustituir los grados Fahrenheit en la fórmula. Pero ¿cómo hago esto? Ok, si yo voy a recorrer este punto hacia la derecha, es el 0 que le voy a agregar al resultado. Ejemplo, si yo tengo 18 y entre 1.8 y lo recorro ese punto, me queda como 18.0. Ajá. Pero ese 0 no es el que yo les digo, es el de acá. Entonces, me queda 18 entre 18, ¿cuánto es? A 1. Pero como yo recorrí ese lugar, le voy a agregar ese 0. Oh, y ya tengo los 10. Si yo aquí tuviera 1.18, entonces recorro y agrego 2 ceros y así sucesivamente. Entonces, para que ahorres tiempo, por favor, son las mañas matemáticas que uno saca. Ok, vamos a ver otro pequeñito problema sobre factores de conversión. Ajá, vamos a decir, al convertir 38 grados, ay, no escribió nada, es que me equivoqué de escritura, a ver, ahí está. Dice, al convertir, 38 grados centígrados o grados Celsius a Kelvin, a grados Kelvin, se obtiene, y no les puse el inciso, bueno, está bien, se obtiene, inciso A, vamos a ponerle ahora sí, 311 Kelvin, inciso B, 235 Kelvin, inciso C, 100.4 Kelvin, y del inciso D son 100 grados Kelvin. Ajá. Vamos a ver cuál es correcto. Recuerda, hay que tomar en cuenta pues nuestras fórmulas, ¿no? Que K es igual a C, esa sí viene igual, más 273. Ok, lo vamos a cerrar, pero si tú lo ves en tu examen que viene el punto 15, pues toma en cuenta el punto 15, que por lo general les van a tomar en cuenta el valor cerrado, ajá, de 273. Entonces, Kelvin, ajá, para yo determinar un grado Kelvin, voy a sumar, o sea, voy a poner mis grados Celsius, ajá, y les voy a sumar 273. Si fuera de Kelvin a Celsius, pues se hace todo lo contrario, ¿va, babies? Entonces, Kelvin va a ser igual son 38 más 273 son 315. Digo 311, perdón. 311 grados Kelvin. Entonces, nuestra respuesta correcta sería el inciso A. ¿Ves? Solamente hay que aprenderte estas pequeñas formulitas y listo. ¿Va? Ok, pero ahora vámonos con un poquito más pesado. No vamos a hacer tantos problemas porque prácticamente aquí lo que nos importa más es hacer los factores de conversión. Ajá. Por ejemplo, habíamos dicho que una caloría... lo voy a poner de otro color porque ya dije que cada ejercicio lo íbamos a poner con diferente color.
Este es una caloría. Parece un 4, medio marciano. Una caloría es igual a 4.2 joules. Ajá. Si nosotros tuviéramos 3 calorías, ¿a cuántos joules equivale? Pues habría que... es una regla de 3. Acuérdate, cruzado se multiplica y el resultado se divide. Entonces habríamos que estar multiplicando 4.2 joules por la caloría. Y el resultado dividirlo entre una caloría, que nada más sería para utilizarlo para minimizar esta parte de las calorías, ¿no? Bueno, vamos a resolverlo. Son 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. Tengo un punto decimal. Sí, tengo un valor numérico con un punto decimal y que hay otro valor numérico hacia la derecha. Entonces lo voy a recorrer hacia la izquierda. Por lo tanto, serían 12.6 joule por caloría. Ajá, esta es la parte del análisis de unidades. Entonces, entre una caloría. Ajá, entonces caloría que multiplica entre caloría que divide, pues se me va. Bueno, se hace en unidad. Y el resultado pues serían 12.6 joule. Ajá. Bueno, vamos a hacer un pequeño problema de la siguiente manera. Ajá. ¿Qué cantidad? Vamos a escribirlo de este lado. Ajá. Ahí. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a 500 gramos de agua para elevar su temperatura a 35 grados centígrados? Ajá. Bueno, de 35 grados centígrados, perdón. De 35 grados centígrados a 100 grados centígrados. ¿Vale? O 100 grados Celsius. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar la siguiente fórmula, que es la de calor específico. Ajá. ¿Qué nos dice? Calor específico es igual a calor normal, ajá, entre masa por la diferencia de temperatura. Y no les puse los incisos, perdónenme. Es que sí es importante poner los incisos, que de hecho se los voy a poner de este lado, porque si no, ¿cómo vamos a saber contestar a la hora del Comipems, no? Entonces, el inciso A es 3250 calorías. Inciso B es igual a 325,000 calorías. Inciso C es igual a 32.500 calorías. E inciso D es igual a 325 calorías. Entonces prácticamente es un juego de ceros ahí. Ajá. Ok, vamos a sustituir calor específico es igual a cuánto vale mi calor. Calor. Estos calores prácticamente tendríamos nosotros que hacer un despeje, porque lo que nos está pidiendo es Q y yo ya tengo todo lo demás. Ajá, entonces el despeje correcto sería el siguiente. Si la masa y la diferencia de temperatura están multiplicando, ¿cómo van a pasar del otro lado? Pues dividiendo. Prácticamente Q, para calcular a Q, sería multiplicar el calor específico por la masa por la diferencia de temperaturas. Ajá. Entonces, calor específico, digo, para calor solito, porque dice qué cantidad de calor. Ajá. Hay que poner el calor, lo que es el calor específico, que sería eso, el pequeño problema aquí. Yo les dije que se iba a calcular conforme un gramo por una caloría, porque estoy hablando del agua, por cada gramo, ajá, centígrado, y por la masa, ajá. Entonces,
este valor de calor específico es constante para este caso cuando nosotros tengamos que determinar el calor, que sería 1, una caloría por, entre gramo por cada grado centígrado. Ajá. Entonces, eso es lo que vale eso es lo que vale el calor específico. Ajá, ¿por qué? Porque estoy hablando del agua. En el Comipems te lo van a dar, no te apures, porque va a variar dependiendo la sustancia que estemos trabajando. Entonces, ¿cuánto vale calor específico? Pues va a ser una caloría por gramo por grado centígrado por la masa, que es 500 gramos, que ahí se me fue y lo puse con G mayúscula, perdónenme, es con G minúscula, entre la diferencia de la temperatura, que la diferencia de la temperatura son 100, siempre es el valor, el segundo valor que te den, 100 grados menos 35. Primero es la temperatura 2 menos la temperatura 1. Aquí lo voy a poner T2 menos T1. Si obviamente nada más nos dan un valor de temperatura, pues nada más vamos a ocupar ese, ¿no? Entonces, vámonos abajo. Y el calor va a ser igual. Ajá, obviamente aquí me da 65. Va a ser 1 por 500. 500 por 65. Me da 3000. No es cierto, me da 32.500. 32.500. Porque como le hice, multipliqué el 65 por 5 y nada más le agregué estos dos ceros, ¿no? Si multiplico 65 por 5 me da 325 y ya nada más le agrego esos dos ceros. Pero ¿en qué se miden? En calorías. El calor siempre se va a medir en calorías, ¿vale? Porque este divide y este multiplica a Dios. Gramo que multiplica entre gramo que divide a Dios y nos queda la caloría, ¿vale? Por lo tanto, nuestro inciso correcto es el inciso C. ¡Oh! Y pues bueno, muchachos, de mi parte es todo. Vamos a dejarle hasta aquí con esto de la termodinámica. Si te das cuenta, o sea, los problemas no son tan difíciles. Me enfocaría un poquito más, o sea, sí están tanto los problemas como la teoría es muy fácil. Solamente hay que estar fijándote en qué vas a sustituir, ¿vale? Bueno, cuídate y nos vemos en el próximo